Bueno, buenos días, doctora y compañeros. Bueno, la presentación del caso clínico de hoy corresponde al tema de vasculitis. Y bueno, yo voy a comenzar con la primera parte, en la cual primero se presentan los datos de filiación de, en este caso, una paciente de sexo femenino, la edad de 72 años. Bueno, con respecto al estado civil, se menciona que es soltera, de raza mestiza. Su ocupación es de profesora jubilada de religión católica. Bueno, esta paciente ingresa el 19 de noviembre de 2020, ¿no? Y aquí hay un resumen acerca de la anamnesis de la paciente, en la cual el 19 de noviembre de 2019, que es la fecha en la que ingresa con síntomas y signos, ¿no? De proteinuria, pérdida de peso, edemas, descargas nasales, disnea y tos, a partir de lo cual se le hace un examen laboratorial cuyo valor de creatinina es de 0,67 y proteinuria de 24 horas de 320 miligramos. Eh, Posteriormente, desde enero a agosto del 2020, vuelve a acudir, pero esta vez por controles de diabetes mellitus, hipotiroidismo y glaucoma de gángulo abierto. Um, Sin embargo, no manifiesta en ese punto complicaciones. Posteriormente, en septiembre de 2020, acude por presencia de eritema en ambas piernas y la medicación que consume no es efectiva. En un mes más tarde, en octubre de 2020, vuelve a acudir por edema de miembros inferiores, las parestesias de hipoadormecimiento y la proteinuria. Posteriores días después de eso, vuelve a acudir por lesiones rojas violáceas puntiformes, tanto en palmas como plantas, como también equimosis de miembros inferiores. A partir de lo cual se le vuelve a realizar exámenes laboratoriales y el diagnóstico que se le da es de celulitis. En la parte laboratorial, los leucocitos se encuentran en 8.200, linfocitos en 828, la hemoglobina en 9,7, las plaquetas en 418.000. El valor del INR es de 0,9 y del dímero D de 4,5. El PCR 62,1, la creatinina, en este caso han aumentado su valor, está en 1. El ecodoppler de miembros inferiores evidencia signos ecográficos de trombosis venosa profunda. Y se le inicia medicación con oxacilina de 2 gramos cada 4 horas. Bueno, al día siguiente de este examen laboratorial, la paciente ingresa por hospitalización, ¿no? Y lo que se busca es descartar endocarditis infecciosa y se le da los antibióticos de ceftriaxona asociados con gentamicina. El 6 de noviembre de 2020 vuelve a ingresar por dolor y edema en miembros inferiores, la hemoglobina glicosilada en 7%, la velocidad de sedimentación globular en 116, PCR en 31,5, en este caso ha disminuido desde el evento del 31 de octubre, ¿no? Los leucocitos en 7.980, hemoglobina en 9, en el caso de valor de plaquetas en 470.000, la creatinina en 1,27, urea en 46,8 y el valor de ANCA de mieloperoxidasa está en 200. 3 días después, el 9 de noviembre, persiste con el problema de celulitis de miembros inferiores. El, el valor bueno, eso es a nivel cardíaco, ¿no? Es 65% y la disfunción sistólica que mencionan es tipo 1, ¿no? Que evidencia que hay una patología cardíaca en este caso.
no hay presencia de valvulopatías y se refiere a una baja probabilidad de hipertensión. Eh, no hay masas ni vegetaciones. Se considera probable el diagnóstico de vasculitis sistémica y nuevamente se cambia la medicación. En este caso se administra vancomicina de 1 gramo cada 12 horas por 10 días. Posteriormente se realiza un examen de laboratorio en el cual se encuentra en el examen de orina, ¿no? Sedimento urinario patológico, en el caso de leucocitos 3 a 6 por campo y de hematíes más de 100 por campo. Y la prueba de Torch es negativa. El 17 de noviembre se realiza otro examen de laboratorio. Aquí el creatinina está en 2.8, la urea en 108, el potasio en 5.45, el sodio en 133, la proteína C reactiva en 56.9, el BSG en 140 y la proteína de 24, proteína de 24 horas en 1.2 gramos. Y a partir de esta análisis se menciona y el exámenes laboratoriales, el diagnóstico probable que se da es de vasculitis ANCA positiva, ¿no? Por compromiso renal y positivo a mieloperoxidasa también. Bueno, y ya el último episodio que es respecto a la paciente es de su hospitalización, que es el episodio actual, en el cual sí muestra mejoría en cuanto a signos y síntomas del eritema, la proteinuria, la visión borrosa y la caída de cabello. Respecto a las complicaciones renales, vemos que hay un aumento con respecto a la creatinina, ¿no? Que pasa de 1 a 1.2 a 2.5. Persiste la presencia de hematíes en más de 100 por campo. La proteína de 24 horas muestra 1.2 gramos y también consumo de valor de complemento, ¿no? C3 y C4. Con respecto a las complicaciones pulmonares, en la tomografía computarizada de tórax, bueno, lo que se muestra es anemia intersticial bilateral de aspecto inflamatorio, lesiones rojo-violáceas en palmas y plantas asociados a ANCA, bueno, mieloperoxidasa en este caso, que está en un valor mayor a 200. Ay, un momentito, por favor. Ya, bueno, continuando, eh, por los compromisos que presenta, se menciona que recibe pulsos de metilprednisolona de 750 miligramos y luego prednisona de 30 miligramos por día. Y para los edema recibe ciclofosfamida, me parece, 900 miligramos en el esquema de EUVAS, ¿no? Que es el... bueno, se realiza la biopsia renal y posteriormente un examen auxiliar en el cual la hemoglobina es de 9.7, que es mayor a la última que se registró, que fue de 9, hemodinámicamente estable. Se programa un nuevo pulso en 2 semanas y la dosis que se corrige es 10 miligramos por kilogramo. Con respecto a las complicaciones neurológicas, se evidencia otra vez las parestesias. En este caso se menciona neuropatía sensitivo-motora tipo axonal difusa crónica. Luego, por último, ya a nivel endocrinológico, por las enfermedades de fondo que ya padecía la paciente. En relación a la diabetes mellitus tipo 2, se inicia esquema con NPH como se menciona. Luego es evaluada nuevamente por endocrinología, por indicaciones de alta. Otra vez se administra la medicación y realiza consejería para manejo de diabetes al paciente, ¿no? Luego hay persistencia de mareos, a partir de lo cual se solicita audiometría. También evitar fármacos ototóxicos
Y por último, por neurología, que indica potenciales evocados auditivos, ¿no? Y esto sería toda la primera parte de anamnesis y el episodio actual de la paciente que se encuentra ahora hospitalizada, ¿no? Bueno, algunos signos y síntomas que podemos encontrar, y ya posteriormente mi compañera va a mostrar los síntomas que encontramos. Encontramos proteinuria en rangos no nefróticos, ¿no? Ya que por más que vimos que la proteína aumentó y disminuyó, no la encontramos en rangos nefróticos. También hay presencia de edema de miembros inferiores, hay pérdida de peso, también presenta disnea, hay eritema en ambas piernas, también inicialmente se destacan las descargas nasales, también hay presencia de tos, las parálisis tipo de adormecimiento, lesiones rojas violáceas puntiformes en palmas y plantas, como también equismosis de miembros inferiores, acompañados de dolor de miembros inferiores. A partir de la valor de hemoglobina podemos mencionar que existe la anemia. De por sí la trombosis venosa profunda que también se evidencia con la ecografía y la paciente ya viene presentando hipotiroidismo, glaucoma de ojo abierto y diabetes, ¿no? Y con respecto al examen laboratorial, lo que podemos destacar es el sedimento urinario patológico. También a nivel cardíaco, la disfunción sistólica tipo 1 y el FEV1 de 65%. También podemos destacar la linfopenia, el valor de plaquetas aumentado, también el número D, como la proteína C reactiva, la creatinina, la urea. Bueno, con respecto al nivel de potasio, según el valor de referencia que encontré, puede estar ligeramente incrementado, ¿no? Y respecto al sodio, una ligera disminución. Y la velocidad de sedimentación globular, que también lo encontramos incrementado. Y bueno, la última pregunta que corresponde a esta primera parte son qué afectación encontramos, ¿no? A nivel de los sistemas. Y bueno, en la primera parte vemos que hay afectación tanto renal, pulmonar, como también a nivel cardíaco, hematológico, neurológico y de por sí ya la base endocrinológica que tenía, ¿no? Y eso sería la primera parte y ya se va a continuar con los síndromes a partir de los signos presentados. Ok, muchas gracias, Melissa. Continuamos entonces. Sí, doctor, esa parte me toca a mí un ratito, por favor. No se ve, ¿verdad? Dejó de compartir. No, no he visto.
Ahora sí. Sí, doctora. Un ratito. Es que se laje a mi laptop y... Ya, doctora, continuando con la exposición, bueno, yo les voy a hablar sobre lo que es síndromes y diagnósticos. Bueno, vamos a agrupar lo que es ¿Sí se me escucha bien, no, doctora? Porque estoy desde el celular Sí, sí tratando se de... escucha. Ya. Un ratito, doctora. Y ahora sí, se agrupó a los signos y síntomas de la paciente, bueno, en síndromes. Encontraríamos lo que es un síndrome renal que presenta, bueno, dentro de esta encontramos lo que es el edema, la proteinuria, creatinina elevada, urea elevada, hematuria, anemia, ¿no? Bueno, el síndrome metabólico, que bueno, la paciente ya viene presentando lo que es diabetes mellitus tipo 2, hipotiroidismo. También encontramos lo que es un síndrome vasculítico con un ANCA positivo, presencia de equimosis, púrpuras en la piel, proteinuria, hematuria, la PCR y el BCG elevado, la presencia de creatinina y urea también elevada. También acá se podría agrupar lo que es la pérdida de peso y, bueno, el infiltrado pulmonar, ¿no? También los agrupé en un síndrome de consolidación pulmonar debido a la presencia de tos, disnea, infiltrado alveolar intersticial, la BCG y PCR elevada, ¿no? Bueno, luego también la presencia del síndrome dermatológico en cuanto a lo que son los eritemas en ambas piernas, la alopecia, lesiones puntiformes rojas violáceas en las palmas y plantas y la presencia de celulitis, ¿no? También está lo que es el síndrome polineurítico debido al dolor y las parestesias en los miembros inferiores y también por la presencia de neuropatía motora sensitiva, ¿no? Bueno, y por último, el síndrome anémico con la presencia de hemoglobina baja, ¿no? Bueno, para esto les voy a explicar un poquito brevemente sobre lo que es la fisiopatología de una vasculitis sistémica. Bueno, estas van a ser mediadas por mecanismos inmunológicos que van a estar comandados por anticuerpos, ¿no? Las vasculitis sistémicas van a estar caracterizadas por la presencia de inflamaciones agudas y necrosis. Aunque también tiene a menudo con una importante leucocitoclasia, ¿no? Bueno, el mecanismo va a producir una activación de neutrófilos y monocitos que se van a adherir al endotelio vascular, ¿no? Y van a penetrar la pared del vaso afectado y finalmente van a producir un daño estructural. Esto va a ser debido a una liberación de enzimas líticas y generación de radicales de oxígeno, entre otros mediadores inflamatorios. Bueno, los posibles mecanismos patogénicos de la lesión vascular en un síndrome de vasculitis se van a describir en este cuadro. Bueno, sin embargo, se va a creer posible que llegar a esta cascada final de inflamación vascular se va a dar a través de tres formas de acción de anticuerpos, ¿no? Que son la localización de... Ay, un ratito. ¿Se me escucha, doctora? Sí se escucha. Disculpa. Bueno, les mencionaba que se va a deber a tres formas de acción de anticuerpos, ¿no? Lo que son la localización de complejos inmunes en las paredes vasculares, por depósito o por formación in situ, luego también lo que es la unión directa de anticuerpos antígenos presentes en la pared vascular, y por último, bueno, una activación de leucocitos por anticuerpos específicos para antígenos leucocitarios, ¿no? Y bueno, ya debido a todos estos mecanismos, va a haber una afectación a nivel sistémico, ¿no? En la mayoría de los órganos. Ya bueno, pasando a la parte de diagnóstico,
bueno, consideré a la polingitis microscópica, bueno, debido a que presenta un ANCA-P positivo, el compromiso renal en un 70 o un 80%, la presencia de glomerulonefritis rápidamente progresiva, bueno, la PCR y el BCG elevados, hay trombocitosis, anemia, la baja de peso, que es uno de los síntomas que también es marcado en la polingitis microscópica, las manifestaciones cutáneas, las púrpuras, el compromiso pulmonar y el compromiso del sistema periférico, el sistema nervioso periférico, como una mononeuritis múltiple, ¿no? Bueno, este diagnóstico se va a basar en los síntomas del paciente y la afectación que va a tener en varios órganos, ¿no? Los resultados para la detección de anticuerpos del citoplasma neutrofílico, que es el ANCA, sale positivo, ¿no? Y luego también, bueno, para tener un diagnóstico definitivo de este se va a requerir de una, de una biopsia del riñón, ¿no? Y por último, como diagnósticos diferenciales, consideré a la granulomatosis con polingitis. Bueno, esta va a tener lo que es, la biopsia mostraría granulomas y estos no estarían presentes en una polingitis microscópica, ¿no? También tenemos a lo que es la poliarteritis nodosa. Bueno, en este caso los riñones solo están afectados, van a estar afectados los vasos extraglomerulares, no va a haber rasgos de glomerulonefritis y por lo general no va a haber afectación pulmonar y tampoco va a haber una presencia de ANCA, ¿no? Y por último, lo que son las vasculitis leucoclásticas de la piel, ¿no? Eso sería todo, doctora. A ver, ya, tu presentación nuevamente, por favor, yo mira. ¿Puedes poner tu presentación un ratito, por favor? Sí, un ratito, doctora. Tiene que, se demora mi laptop. Es importante, cuando realicen su Word, tienen que colocar al menos 3 diferenciales y en sus diferenciales tienen que colocar qué sí tendrían en común y qué no tendrían en común. ¿Se No ve, doctora? solo sí se ve, no solo desde la parte de vista de los análisis o las biopsias, sino también desde la parte clínica. Por ejemplo, vamos a empezar en tu primera diapositiva, que es la número 2, creo. Ya, también es muy importante que ustedes sepan diagnosticar que el síndrome de todos los que ustedes presentan es el más importante o el que es capaz de englobar la mayor cantidad de subsíndromes que tiene este paciente. Y se van a dar cuenta que si bien es cierto, el paciente tiene además síndrome renal, además síndrome polineurítico y además síndrome dermatológico, todos ellos pueden estar incluidos en el síndrome vasculítico. Por lo tanto, su síndrome más importante va a ser el síndrome vasculítico, lo cual los lleva a que los diagnósticos diferenciales sean del síndrome vasculítico. Como bien lo ha hecho Yomira, ¿no? Yomira ha planteado un diagnóstico que es un tipo de vasculitis y sus diferenciales son otro tipo de vasculitis. Entonces, ese es más o menos el trabajo que tienen que hacer en el Word. Y en la parte del diagnóstico diferencial se les pide por lo menos 3 diagnósticos diferenciales que obviamente pertenezcan al síndrome vasculítico y que tengan relaciones en común con su diagnóstico principal o que los diferencien. No solamente diferencias por laboratorio o no solamente diferencias por biopsia, sino también diferencias clínicas. Y en este caso, ¿puedes poner tu lámina de diagnóstico diferencial, por favor? Acá abajo. Escuchen, ya, así se ve. Bueno, en el caso del diagnóstico diferencial, por ejemplo, ¿qué sí tendría la granulomatosis con poliangiitis que no tiene la poliangiitis microscópica clínicamente? Alguien del grupo cualquiera. Generalmente creo, doctoras, son seancas estas granulomatosis. Eso se refiere a la parte del laboratorio, pero la parte clínica, ¿qué es más común encontrar en una granulomatosis con poliangiitis y qué es más común encontrar en una poliangiitis microscópica? Doctora, Las ¿podríamos estar púrpuras. hablando de la afectación pulmonar?
Ya, recuerden que la granulomatosis con poliangiitis sobre todo afecta al sistema respiratorio, tanto alto como bajo. A nivel de la parte alta, puede producirle, por ejemplo, esa deformidad de tabique nasal, úlceras nasales, que esta paciente no tiene, ¿cierto? Costras sanguinolentas, puede producir nódulos múltiples que pueden inclusive cavitarse, como lo veíamos en la clase. Un paciente con poliarteritis nodosa no suele tener el síndrome pulmón-riñón que aparentemente puede haber tenido esta paciente, porque como vemos hay compromiso pulmonar y también renal. Si bien es cierto, no se llega a precisar bien exactamente el compromiso pulmonar, pero si ustedes hacen el seguimiento de la hemoglobina, hay un momento en que hay una caída de hemoglobina. Entonces, una caída de hemoglobina ante un paciente que no tiene un sangrado evidente puede hacerlo sospechar de que puede haber una hemorragia a nivel del pulmón. Y finalmente la vasculitis leucocitoclástica, ¿qué diferencia tendría con la poliangitis microscópica? ¿Alguien del grupo? Cualquiera. La diferencia es que la vasculitis leucocitoclástica no produce un síndrome sistémico. Está limitado solamente a piel. Lo que se suele ver son lesiones, como bien su nombre lo dice, podrían ser púrpuras palpables también, pero no hay compromiso renal, no va a haber compromiso pulmonar, no van a estar comprometidos otros sistemas aparte de la piel. Entonces, todos esos datos tienen que ponerlo. ¿Qué tienen en común y qué tienen en contra para que puedan defender su diagnóstico? ¿Sí quedó claro esta parte? Sí, doctora, lo tendré en cuenta para las siguientes. Para su Word, ¿ya? Para el Word Sí, que hagan, también. porque su tarea es el Word. Ajá. Muy bien, continuamos. Doctora, disculpe, la de la vasculitis de Church-Strauss también podría ser un diagnóstico diferencial, ¿no? Por supuesto. ¿Y qué tendrían en común y qué tendrían en contra? A Cristian, ¿qué tendrían en común y qué tendrían en contra? El compromiso renal pulmonar, ¿no? Aunque es menos infrecuente. Es menos frecuente en Church-Strauss síndrome pulmón-riñón, que sí suele ser más frecuente en poliangitis microscópica, pero además recuerden que los pacientes con Church-Strauss casi en un 95-100% tienen el antecedente de asma o antecedentes de cuadros alérgicos a repetición, y aparte de eso de eosinofilia, no solamente a nivel periférico, sino también a nivel de la biopsia. Entonces, todos esos pequeños detalles que lo diferencian es importante que lo coloquen para que puedan fundamentar así su diagnóstico. Gracias. Continuamos, por favor. Doctora, ahora me tocaría a mí, doctora. Voy a proyectar. Ok.
Ya. Ya. ¿Sí se ve, disculpe? Sí, se ve. Ya. Muy bien. Yo voy a sustentar lo que es el plan de trabajo. Para ello, vamos a empezar con un algoritmo de lo que es el tratamiento de la vasculitis sistémica. Sí. Primero, básicamente, se pide, ¿no?, que el diagnóstico de vasculitis sistémica. Luego, vamos a evaluar lo que es la extensión y la severidad. Para ello tenemos clasificaciones, como lo vemos acá, la subclasificación de Euler, que es según el grado de severidad. En este caso, según el grupo clínico donde se va a localizar, si es localizada, es sistémica de inicio, generalizada, o ya progresa a una renal severa o es una refractaria. Dentro de ella vamos a ver sí, los síntomas constitucionales, vamos a ver que aquí no hay, principalmente ingresan los pacientes con los que es astenia y fiebre, pero en este caso nuestro paciente no presentó ello, ¿no? Pero sí nos menciona, o según el criterio diagnóstico, que es ANCA positivo. Y vamos a ver que las vasculitis asociadas a estos anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos son un grupo no de trastornos crónicos, que básicamente van a, se caracterizan por la inflamación necrotizante de pequeños o medianos vasos, asociados a estos autoanticuerpos, ¿no? Y vamos a ver que acá, según el criterio, también pueden ser positivos o negativos, ¿no? El órgano vital, algunos no llegan a ello, otros sí, y básicamente también la creatinina sérica, ¿no? En este caso, nuestra paciente, la creatinina, si no me equivoco, al inicio empezó con 0,67, pero al final llega a 2.5. No, llega a 1, de ahí 1,2, de ahí 2,5. Ya. Acá vemos que es menores a... Bueno, esta es otra medida. En nuestro caso, si no me equivoco, era... No me dicen las medidas, pero eran otra medida. Sí. Ajá. Sí, pero la media de nuestro caso era de 1 a 2,5. Acá era micromol por litro, ¿no? Y acá hay variantes. Ya. Luego, también bueno, ya. Luego, este es para ver la severidad. Ahora, para ver la extensión, aquí lo que hay es 5 factores según el score de lo que presenta, ¿no? De 1 a 5 puntos. Para ver la mortalidad que se incrementa según haya más factores, ¿no? En este caso, proteinuria, insuficiencia renal, cardiopatía, gastrointestinal severa y si llegara al sistema nervioso central. Y vemos que el paciente cursa con más de 2, ¿no? Porque por ejemplo, la proteinuria llega a 1,2. Sí, de lo que era 320 miligramos, llega a 1,2 gramos. Sí, bueno. La insuficiencia renal también, hay un compromiso renal. También la cardiopatía, bueno, asociada a un foco infeccioso, una probable endocarditis infecciosa que se trató, ¿no?, con ceftriaxona y gentamicina. Gastrointestinal severa, no menciona, aunque sí hay síntomas de náuseas, creo, y vómitos, si no me equivoco. Sí. Ahora, el sistema nervioso central al final, sí, nos dicen ya durante la hospitalización,
nos dicen que sí hay un compromiso neurológico mediante parestesias, ¿no? Por lo que se le deriva a emergencias y le descartan una neuropatía sensitiva motora de tipo axonal difusa crónica. Muy bien, entonces se está cursando casi con la mayoría de estos criterios, ¿no? Ya, pero básicamente, lo que es, si es localizable, entonces vamos a ver que inicia con una creatinina menor a 1,7 y el tratamiento es prednisona, ¿no? Con metotrexate, si no me equivoco, sí. O también puede ser lo que es ciclofosfamina. Y luego, si es generalizada, si nos encontramos en este nivel, si es generalizada y tiene un compromiso de un órgano diana, en este caso puede ser renal o puede ser respiratorio, la creatinina va a ser menor a 5,6 y se le receta la prednisona más ambos, ¿no? La ciclofosfamina. Y ya cuando es un caso severo y hay compromiso vital, aquí la creatinina puede ser mayor también a 5,6, pero acá ya se receta ambos más plasmaféresis, ¿no? Y ahora vamos a ver los criterios también de remisión, porque si hay antecedentes o remite con el tratamiento, entonces vamos a ver que se va a cambiar el metotrexate por la azatioprina. Y luego, de manera ya prolongada, lo que es lo que es el tapering, que es la disminución progresiva de la dosis, ya se queda con el metotrexate o una de las dos, ¿no? Ya, o la azatioprina. Ya, en nuestro caso, ya, básicamente eso. Entonces, si lo vamos a resumir, sería mediante la siguiente diapositiva. Según el planteamiento, vamos a identificar primero la vasculitis, ¿no? Se confirma el diagnóstico y el diagnóstico diferencial, pero hay que hacer una biopsia o si es posible hacerla, o para ver el diagnóstico diferencial entre un PAM, ¿no? Poliangitis microscópica, como lo vimos, un síndrome de Wegener o uno de Chok-Strauss, ¿no? Y vamos a ver la extensión también de la misma y finalmente, según los criterios que ya les mencioné, y definir también la estrategia terapéutica y el seguimiento, ¿no? Para esto es el grupo, como ya les mencioné, ¿no? Los subgrupos clínicos, que era según la enfermedad si es localizada o ya si es sistémica de manera inicial o ya está gravemente generalizada, ¿no? Ahora, las herramientas que vamos a utilizar, bueno, la anamnesis, ¿no? Si ha tenido una terapia farmacológica antes, de 7 a 21 días antes del ingreso, y en este caso sí, si no me equivoco, pero no refiere, se automedicaba antibióticos por su eritema en ambas piernas, pero no especifica, ¿no? Entonces, al no haber mejorías y al ver también el edema que se aumenta, además de la orina espumosa, y aparte, ¿no? Las lesiones rojo-violáceas, ingresa a lo que es acude a emergencias, ¿no? El riesgo también de VIH, hepatitis B, hepatitis C, enfermedades asociadas, neoplasias, ¿no? Infecciones y la extensión, ¿no? En la anamnesis vamos a ver todo lo que es esto. Luego, la exploración física, ¿no? Vamos a ver otros aspectos y la extensión. En este caso, lo más visto, o podríamos decir a nivel de piel, sería lo que es las lesiones, ¿no? Rojo-violáceas puntiformes, plantas y palmas, ¿no? Y bueno, la equimosis de miembro inferior. Sí. Luego vamos a ver en la analítica, ¿no? El hemograma, la bioquímica, el BCG, principalmente siempre la mayoría de casos el BCG se encuentra elevado, ¿no? En el 30, el 40% de los casos se encuentra el BCG elevado. Y la proteinograma también, pruebas de coagulación. Y en orina, ¿no? Vamos a ver si hay hematuria, cilindros o proteinuria. En este caso sí habría proteinuria. Sangre también en heces, inmunología, ANCAS, ¿no? ANA, factor reumatoide, crioglobulina, C3, C4, que sí la dosaron. Serología de virus también de la hepatitis B, C y VIH.
También podríamos una radiografía de la posición anteroposterior del tórax, ¿no? Para visualizar los senos paranasales, como dijo la doctora, hay deformación de ellos o una alteración a este nivel. La sospecha, también según la sospecha clínica, ¿no? Un TAC de torácico, puede ser también una ecocardiografía o un ecodoppler, una biopsia a nivel periférico. También podríamos pedir una arteriografía mesentérica. Ya. Y finalmente, una electromiografía, y finalmente, bueno, una electromiografía y de ello una biopsia, ¿no? Del nervio periférico. Y finalmente lo que es la biopsia, ¿no? Y que sí hubo una biopsia, al final, sí. Ujú. Ya, ahora, según los criterios clínicos, vamos a ver qué nos lleva a elegir el método diagnóstico o qué nos lleva al diagnóstico, ¿no? de este caso. Vamos a ver que dentro de las vasculitis primarias, la vasculitis está dentro del rango del pequeño vaso, ¿no? Pequeño mediano vaso. Entre ellas encontramos la poliangitis microscópica, la granulomatosis de Wegener o el síndrome de Churg-Strauss. Y básicamente todas van a causar con púrpura, ¿no? Fiebre, nefritis, también síndrome nefrítico, ¿no? Dolor abdominal, neuropatías periféricas, mialgias y artralgias. En este caso vamos a ver que hay en este caso en el del 10 al 50%, vamos a ver que en la poliangitis, bueno, acá según los criterios o las manifestaciones clínicas, ¿no? Que vamos a ver. Muy bien, según las manifestaciones clínicas, vamos a ver ya. Ya. Según un compromiso pulmonar y a nivel de la otorrinolaringología, bueno, de las vías aéreas, ¿no? A nivel del compromiso aérea alta, sería del 10 al 50%, ¿no? De los casos. Una glomerulonefritis en el 80 y el 100% de los casos. Alteraciones a nivel del sistema nervioso periférico y el corazón en el 10% de los casos. Y bueno, el ANCA sería el ANCA-P, ¿no? O MPO al 50 y al 75% de los casos. Esto es lo que nos guía o nos direcciona a lo que es este diagnóstico, ¿no? Pero en el Wegener hay más compromiso también, ¿no? Pulmón o de las vías aéreas superiores altas. Hay también glomerulonefritis, pero creo que lo que lo diferencia son los granulomas necrotizantes, ¿no? Y bueno, y el ANCA-C, ¿no? El citoplasmático, o el PR3, ¿no? Mayor al 90% de los casos. Y en el Churg-Strauss sería pues el asma, ¿no? De antecedentes o rinitis, también eosinofilia y los granulomas necrotizantes, ¿no? Ahora, si vemos el diagnóstico de la poliangitis granulomatosa, según los criterios de la clasificación, vamos a ver que va a presentar al menos 3 o 6 criterios, ¿no? Las alteraciones histológicas, hay una inflamación granulomatosa sistémica, ¿no? En la pared vascular arterial, ¿no? O en el área perivascular o extravascular. En el caso de una biopsia renal, muestra una glomerulonefritis necrotizante pausinmune. Muy bien, sí. También hay una afección de las vías aéreas superior, ¿no? En este caso una rinorrea purulenta o una hemática crónica. También hay sangrado nasal, epistaxis, granulomas recurrentes, perforación del septo nasal o la nariz, sencilla de montar. También puedes haber una sinusitis crónica o recurrente. Esa clasificación es de Wegener, ¿ya? Esa clasificación no es de poliangitis microscópica.
Anteriormente, esta poliangiitis granulomatosa se llamaba granulomatosis de Wegener. Ya, recuerden que la poliangiitis microscópica no tiene granuloma. Bueno, un ratito, Rosa, ya. Quiero aclararles esta parte porque en plan de trabajo no es necesario que coloquen todo de tratamiento, porque ya lo vamos a desglosar en las otras preguntas. En plan de trabajo es necesario que coloquen todo lo que van a hacer con el paciente una vez que ya tienen o han planteado sus síndromes, sus diagnósticos nosológicos. Lo voy a presentar un ratito, ¿ya? Ya. Aquí está. O sea, en plan de trabajo, el plan de trabajo básicamente se refiere a los exámenes auxiliares que necesita este paciente. Una vez que llega a sus manos, ustedes tienen que buscar el protocolo. Se refiere al ruido. Puedes apagar tu micrófono. Hay exámenes que van a hacer análisis de laboratorio, otros van a hacer estudios imagenológicos, otros pueden ser estudios anatomopatológicos, donde se deben incluir las biopsias. Entonces, deben de agregar todo el plan de trabajo que deberían hacer con el paciente, incluyendo, por ejemplo, algunos procedimientos como endoscopías, electromiografías, que tuvo este paciente y sustentar por qué lo harían. Ahora, con respecto, sí se ve en mi pantalla, ¿no? No se ve, no estoy compartiendo, sí estoy compartiendo. Con respecto a los criterios diagnósticos, los criterios diagnósticos, en el caso de vasculitis ANCA, siempre ha sido, como bien lo señalaba Rosa, primero se clasificaban granulomatosis con poliangiitis o granulomatosis de Wegener o Chur-Strauss, y después por descarte salía poliangiitis microscópica, pero ya en este año, fíjense que es en el año 2022, ya tenemos criterios para poliangiitis microscópica. Y estos criterios van a ser, por ejemplo, tienen en cuenta, como ya hemos dicho, que poliangiitis microscópica suele producir más pulmón-riñón, es básicamente lo que tienen en cuenta, que haya una glomerulonefritis autoinmune sin presencia de granulomas en la biopsia, le da un valor de 3 puntos, que haya un compromiso intersticial o fibroso a nivel del pulmón, también le da un valor de 3 puntos, y es muy importante la presencia del anticuerpo P-ANCA, que le da un valor total hasta de 6 puntos. Entonces se necesitan por lo menos más de 5 para que el paciente sea clasificado como un paciente con vasculitis microscópica. Y hay puntos en contra, y dentro de estos puntos en contra están los que se presentan en otras enfermedades como granulomatosis de Wegener, como por ejemplo que haya descarga nasal con sangre, úlceras, costras, congestión nasal o perforación del tabique nasal. Eso les resta puntos a nuestro diagnóstico porque más está yendo para granulomatosis de Wegener. Igual que haya presencia de eosinofilia, lo está la razón más el diagnóstico de Chur-Strauss, ¿cierto? O que hay un PR3 positivo, porque eso, como ustedes saben, es más frecuente en las otras vasculitis. Esto se los he agregado a ustedes en su material de trabajo, ¿ya? Revisen su material de trabajo, lo acabo de subir ahorita. Ahora, cuando coloquen sus respuestas, no basta que coloquen un copia y pega, necesitan sustentar lo que colocan. Y acá están los nuevos criterios para granulomatosis con poliangiitis. Su compañera nos presentaba un cuadro de poliangiitis granulomatosa, que es esto a lo que se refiere. Y por lo menos el paciente tiene que contar con 5 puntos para que clasifique como esta enfermedad. Y aquí sí se incluyen criterios clínicos y criterios del laboratorio o criterios anatomopatológicos como los de la biopsia. En los criterios clínicos vamos a tener que haya un compromiso nasal, donde hay una descarga sanguinolenta, úlceras, costras o perforación del septo nasal, que haya afección cartilaginosa, ya sea de la nariz, del oído incluso, que haya estenosis bronquial, también le va a dar un puntaje positivo, que hayan alteraciones de la conducción del oído o que haya una alteración neurosensorial, también le va a dar un puntaje. Y dentro de los estudios de imagen, siempre recuerden que está presente también la presencia de las biopsias, los anticuerpos también necesariamente, la presencia de nódulos que se vean en imagen, ya sea tomografías, que no es el caso del paciente, porque no hay nódulos cohabitados, que haya biopsia también que señale una glomerulonefritis autoinmune y además que tenga presencia de granulomas, que hayan anticuerpos, MPO más bien le resta puntos a la granulomatosis de Wegener, o que haya presencia de eosinófilos también le resta puntos a esta clasificación. Entonces,
sí pueden presentar estos criterios, pero deben sustentarlo. No solo basta cortar y pegar en su respuesta, tienen que sustentarlo. ¿Sí quedó claro esa parte? Sí, doctora. Ok, pueden continuar, por favor. Aún vemos su pantalla, doctora. Ya dejé de compartir. Y en Five Factor Score, el Five Factor Score es un pronóstico de vida, eso no va en plan de trabajo. Y se usa para Church-Strauss, no es para poliangitis microscópica. ¿Ya? ¿Hay alguna duda hasta aquí? Si no lo hay, podemos continuar, por favor. Lo que seguiría, doctora, sería lo que es los procedimientos diagnósticos. Ok. Ujú. ¿Quién sigue? Yo, doctora. Buenos días. Buenos días. Ya. Bueno, la pregunta 7 vendría a ser, ¿qué procedimientos diagnósticos o terapéuticos se debe de realizar para este caso, ¿no? Bueno, este cuadro en el cual extraje de esta revista, en el cual se establecen los criterios de diagnóstico, ¿no? No, perdón, son criterios o ciertas características importantes que se van a ver en una vasculitis sistémica primaria, ¿no? Que nos van a orientar específicamente a qué enfermedad pertenezca, ¿no? En el cual nos dan datos de la clínica, de los estudios de laboratorio, ¿no? En el cual resalto lo que ya han estado hablando mis compañeras, que es la parte de la poliangiitis microscópica, ¿no? Que justamente va a tener una afección renal, neurológica, cutánea, como que es la que presenta la paciente en el caso, y en el análisis de laboratorio, pues justamente se va a observar lo que es los ANCAS-P con especificidad de MPO, ¿no? No olvidar también que existen otros tipos de vasculitis que también de repente se pueden asemejar, que son la granulomatosis de poliangiitis, con poliangiitis, ¿no? Que es la enfermedad de Wegener, ¿no? Y la poliarteritis nodosa, ¿no? Que también tiene una clínica de repente un poco similar, pero que se aleja también, ¿no? Por ejemplo, la poliangiitis, la granulomatosis con poliangiitis, que es la de Wegener, tiene un mayor compromiso en las vías aéreas, ¿no? Superiores y ópticas, y hay una afección también ocular, ¿no? Y en el examen de estudios de laboratorio, pues son seancas, estas vasculitis, ¿no? Luego tenemos, esto es en cuanto a lo que es la parte de los procedimientos de diagnóstico, en el cual existieron dos consensos importantes, uno en el año 99 y uno que es en el año 2017, en el cual en el 1999, que es el antiguo, en el cual establecían, ¿no? Que se recomendaba la detección de los ANCAS, ¿no? Que son los anticuerpos anticitoplasmáticos de neutrófilos, ¿no? Mediante un procedimiento de fluorescencia indirecta, junto con otros procedimientos que es la detección de los ANCAS-P y los ANCAS-C, ¿no? Eh, También por inmunofluorescencia indirecta, ¿no? Entonces, las muestras positivas, ¿no? Que daban,
El enfoque era justamente realizar lo que es la inmunofluorescencia indirecta, ¿no? Junto con un procedimiento de inmunoensayo en todas las muestras, ¿no? Pero en el consenso del 2017 se recomendó el uso de de los inmunoensayos, ¿no? Que son de alta calidad, ¿no? Como el primer método de detección para lo que es los ANCAS, ¿no? En pacientes que tengan sospechas de granulomatosis, ¿no? Por vasculitis asociadas a ANCAS, como son las poliangiitis y las de poliangiitis microscópicas, ¿no? Se puede considerar ahora un segundo análisis, ¿no? Un segundo procedimiento de ANCA para resultados que de repente salgan negativos o que tengan títulos de repente bajos, ¿no? O niveles bajos de anticuerpos, ¿no? Bien. Ahora, en la otra pregunta es la justificación mediante su criterio clínico y fisiopatológico, que es el uso racional de estos medicamentos, ¿no? Terapéuticos. En sí, no hay algo específico en cuanto a lo que es el tratamiento de estas vasculitis. Incluso hay muchos estudios que se siguen realizando. Uno de los últimos es la de Cadigo, ¿no? En el cual asocia lo que son las vasculitis que dañan tanto en riñones y también a sistemias, ¿no? Todo el sistema, ¿no? Vasculitis sistémicas y las vasculitis asociadas a los ANCAS, ¿no? En este caso va a reunir este enfoque de terapéutico de tratamiento a las llamadas poliangiitis microscópicas, a las de Wegener y a las de Schur-Strauss, ¿no? En el cual hay un tratamiento de inducción primero y hay otro de tratamiento de mantenimiento. La de inducción más o menos se presenta entre los 3 y 6 meses de la enfermedad, y el de mantenimiento es ya luego de 12 a 2 años puede durar, ¿no? Bueno, la primera línea que manifiesta este artículo es la primera línea con corticoides, ¿no? En el cual se usa lo que es la metilprednisolona, ¿no? A una dosis por vía intravenosa, ¿no? Esta guía menciona que se hace por vía intravenosa a una concentración de 250 hasta 1000 miligramos por día durante 3 días. Y luego pasar a una prednisona oral, ¿no? De 1 miligramo por kilo por día hasta máximo 80 miligramos por día durante 4 semanas, ¿no? Ahora, también se puede utilizar lo que es la ciclofosfamida de tipo oral o por vía intravenosa, ¿no? Eso también está en estudios, ¿no? Aunque hay muchos que indican que los efectos son casi iguales, no hay muchas diferencias en cuanto a lo que es la remisión, ¿no? Pero se sigue estudiando, ¿no? Por ejemplo, la de oral es la dosis es de 1,5 a 2 miligramos y la intravenosa es de 0,5 a 1 gramo por metro cuadrado, ¿no? Aunque también existe otro tipo de estudios en el cual lo clasifica según los valores de creatinina y la edad del paciente. En el caso de nuestra historia clínica, pues creo que estaría en esta dosis, ¿no? Porque es una paciente mayor de 72 años que tiene una creatinina que llega, creo que hasta, no me acuerdo tanto, no me acuerdo muy bien qué valor era. 2.1, Creo ¿no? que era 2.1, ya. Entonces, creo que aquí es a partir ya de 3, creo, y este es menor de 3. Entonces, clasificaríamos aquí a la paciente según ese criterio, ¿no? Más o menos de 10 miligramos por kilo, ¿no? De ciclofosfamida. Luego el tratamiento alternativo, ¿no? Porque esta guía recomienda un tratamiento de primera línea y un tratamiento alternativo, ¿no? En el cual establecen un tratamiento doble, ¿no? Con rituximab y el glucocorticoides, ¿no? Y la dosis de rituximab es intravenosa desde 375 miligramos por metro cuadrado por 4 semanas o 2 dosis de 1000 miligramos separadas por 15 días, ¿no? También
Otra de las cosas que también recomiendan es el proceso de plasmaféresis, pero eso es en casos de que el paciente de repente tenga un deterioro renal y hemorragias alveolares, ¿no? En el caso de del paciente, lo que sí yo he visto es que hay un deterioro renal, porque su creatinina y urea están disminuyendo. Lo que no sabemos es su función renal, ¿no? El clearance, la depuración, ¿no? De la creatinina. Y dependiendo de eso, pues adoptar lo que es el procedimiento de plasmaféresis, ¿no? En el cual la dosis que recomiendan es de 6 a 10 sesiones en las primeras 2 semanas, ¿no? Luego del diagnóstico, con un volumen plasmático mínimo de 600 mililitros por kilo y un plasma fresco congelado, ¿no? Luego, pasado ese tratamiento de inducción, se sigue el tratamiento de mantenimiento, que dura entre 12 meses y 2 años. La primera línea es ay, no me acuerdo el nombre, de tipo oral, es de 1,5 a 2 miligramos por Azatioprina, kilo. Exacto, cetropina. De azatioprina. tipo oral, ajá, 1,5 a 2 miligramos por kilo por día. Luego también hay un tratamiento alternativo de recaídas, de tratamiento en casos de refractarios, ¿no? En el alternativo está la rituximab con 2 dosis de 500 miligramos separadas por 2 semanas y luego posteriormente al sexto, al doceavo y a la 18 mes darle nuevamente, ¿no? El metotrexato está contraindicado, eso sí, en pacientes con una función glomerular menos de 60 mililitros por minuto. Por eso es importante en este paciente de repente dosar la función glomerular y dependiendo de eso, pues darle ese metotrexato, ¿no? Pero viendo la historia que tiene esta paciente, pues de repente no optaría por el metotrexato, ¿no? Por su función renal que está deteriorándose. En el tratamiento de recaídas es igual al tratamiento de inducción. Hay otros estudios que recomiendan de repente usar Toximax en vez de ciclofosfamida. Y en los tratamientos de casos refractarios, pues modificar el tratamiento inicial y si no alcanza la remisión, asociar tratamientos de repente con inmunoglobulinas intravenosas, ¿no? Bueno, eso sería todo. Ya, ahí en esa parte, quédate ahí un momento. Bueno, estas enfermedades tienen tratamiento de inducción, como bien lo señala este esquema, y tratamiento de mantenimiento. El tratamiento de inducción siempre va a ser inicialmente con corticoides a las dosis establecidas hasta 1 gramo por 3 días. Pero recuerden que no todo el tiempo podemos mantener el corticoide porque tiene una serie de eventos adversos que también está visto en otra pregunta. Y recuerden que también esta paciente es diabética, ¿no? Entonces, se debería bajar la dosis lo más pronto Sí, posible. sí, doctora. Hasta, inclusive a veces ya no damos el gramo entero, sino a veces damos 500 miligramos por día, si es que hay comorbilidades como diabetes u otras cosas. Y la ciclofosfamida oral es muy tóxica, ¿no? Se usa la ciclofosfamida endovenosa también por un tema de adherencia al tratamiento, porque cuando es endovenosa es una sola dosis mensual, en cambio cuando es diaria perdemos ese control del paciente que lo tome y también depende de la gravedad del paciente, ¿no? Si está mal, obviamente una dosis, pulso significa megadosis, entonces una megadosis de medicamento nos va a ayudar más que darle por poco tiempo. Esta tablita de creatinina ajustada con edad realmente sí se usa, ¿no? Eso es exactamente la que hemos usado en esta paciente porque se le dio 10 miligramos por kilo. El esquema que se usa actualmente es el esquema EUVAS, en el cual se da 15 miligramos por kilo por dosis total en pacientes que tienen una creatinina normal, pero si ya el paciente tiene deterioro de creatinina y a la vez es un paciente mayor, se tiene que ajustar esta dosis. Y los pulsos inicialmente se dan cada 2 semanas, 3 dosis y luego cada 3 semanas hasta completar 6 o 9 pulsos en inducción. Y ya posteriormente pasamos a mantenimiento, donde lo que se usaba hasta hace poco era siempre azatioprina oral, pero ahora se está usando con quizás muy buenos resultados el tratamiento alternativo con rituximab, tal y como lo coloca acá, ¿no? 500 miligramos separadas por 2 semanas. Si bien es cierto, el alternativo sigue siendo rituximab. Por ejemplo, esta paciente hizo leucopenia con el uso de ciclofosfamida, recibió 2 pulsos de ciclofosfamida, fue muy bien, pero después hizo leucopenia
neutropenia con leucocitos menores a 1500. Entonces se tuvo que suspender la ciclofosfamida y pasamos a rituximab, que felizmente en institución hay y se le aprobó, pero no es la realidad para todos los servicios o todos los sistemas de salud. Actualmente está con rituximab y no le dimos azatioprina oral como mantenimiento, sino pensamos darle el tratamiento alternativo con rituximab endovenoso. Porque como estas enfermedades son autoinmunes, el manejo va encaminado a inmunosuprimir al paciente. Y esa inmunosupresión también puede condicionarlos a que desarrollen infecciones que pongan en peligro su vida, ¿no? Y la azatioprina se ha asociado también con procesos infecciosos que pueden ser severos en los pacientes y quizás con menos frecuencia el rituximab se ha asociado con infecciones, aunque sí existen, pero al menos nos da un perfil de seguridad un poquito más alto. El metotrexate está indicado en compromisos sobre todo articulares, cutáneos, pero cuando hay compromiso renal, no deberíamos utilizar, como bien señala aquí este gráfico. Y con respecto a la plasmaféresis, sobre todo en casos en los cuales se ponga en peligro la vida del paciente, haya una glomerulonefritis rápidamente progresiva, pero si revisan en el caso, también este paciente recibió vancomicina. Esas lesiones dérmicas, y la vancomicina también puede ser nefrotóxica, ¿no? Esas lesiones dérmicas fueron interpretadas como celulitis. Y realmente cuando llegamos a verlas, solamente no era una púrpura palpable típica, porque la púrpura palpable es la lesión más frecuente en vasculitis sistémica. Como su nombre lo dice, son lesiones sobreelevadas que se pueden palpar. Y cuando ustedes hacen vitropresión, esas lesiones no desaparecen porque ya se produce una extravasación de la sangre del vaso. No fue necesario utilizar plasmaféresis en esta paciente, felizmente, porque no llegó a tener una glomerulonefritis rápidamente progresiva, y si hubo hemorragia alveolar o no, no lo pudimos llegar a confirmar. Hubo la sospecha, pero no fue necesario tampoco pasar la unidad de cuidados intensivos, intubarlo, darle un apoyo oxigenatorio. Y en los casos refractarios o en los casos de recaídas también en los casos refractarios también se usa rituximab, es lo que está indicado, ¿no? Muy bien, esta tablita está muy bonita. Es necesario que cuando respondan esa pregunta también lo comenten. Muchas gracias, Cristian. Continuamos. Bueno, yo ahora voy a continuar con la última parte ya del caso clínico. Ok. Bueno, la pregunta 9 planteada es: justifica el uso racional de medicamentos mediante su criterio farmacológico, microbiológico y de acuerdo al caso y al paciente. Bueno, mucho de esto en realidad ya se ha mencionado durante el caso, ¿no? Incluso ahora en la última pregunta bastante ya ha sido aclarado, ¿no? Entonces ahora vamos a ponerlo un poco, a plantearlo de manera que podamos quedarnos, o sea, en nuestra mente, ¿no? Aquí la paciente, como ya se han explicado en otros puntos, ella tenía una manifestación de vasculitis generalizada, ¿no? Entonces nosotros nos vamos a quedar eh, aquí, en esta parte del cuadro, ¿no? Del tratamiento, ¿no? Entonces, no tenemos evidencia de que haya presentado hemorragia alveolar, pero como dicen, ha habido una disminución brusca de su hemoglobina, ¿no? Pero de igual manera, bueno, el primer tratamiento que se tomó con la paciente, pues fue el de acá, ¿no? El de la ciclofosfamida junto a los glucocorticoides, ¿no? Del cual, bueno, de acuerdo a la respuesta, se puede, si es que no hay respuesta, por ejemplo, se plantean alternativas, ¿no? Si le dieron en primer lugar la ciclofosfamida, pues se toma eh, al rituximab, se va al rituximab, o si hubiesen tomado en primer lugar al rituximab, se va por la ciclofosfamida. Todo esto siempre, aquí el medicamento base que se va a usar, pues va a ser justamente un glucocorticoide, que en este caso va a ser la prednisona, ¿no?
En el caso de aquí de la paciente, tenemos una paciente de 72 años, por lo que tenemos que cuidar también las dosis que se le vayan a dar. En una guía terapéutica que revisé, pues si bien es cierto, te dan las dosis estándar que se establecen para los tratamientos con vasculitis generalizadas, en el caso de las ANCA positivas, se establece la ciclofosfamida en 2 miligramos por kilogramos en vía oral, ¿no? Ya, bueno, otras dosis si fuera en el caso de intravascular. Pero en la vía oral, la dosis estimada es de 2 miligramos por kilogramo. Pero aquí, como es una paciente de más de 70 años, lo que se establece es una dosis, por ejemplo, de 1.5. Igual, por supuesto, siempre se tiene que evaluar cuál es la dosis tolerada por la paciente, porque recordemos de que la ciclofosfamida es un medicamento altamente tóxico, ¿no? Especialmente para la vejiga, que muchas veces pueden desarrollar hematuria, una cistitis hematúrica. Bueno, en el caso del eh, y el tratamiento que se va a dar, por lo general, se establece una dosis máxima de 1.5 hasta 4 o 6 semanas hasta que comenzamos a ver una remisión del cuadro. Una vez empecemos a ver esto, vamos a ir disminuyendo las dosis gradualmente hasta poder retirarlas. Y una vez que se retiren, es que se va a poder añadir el tratamiento el medicamento que va a ser la base del tratamiento de manutención, que por lo general pues se usa este medicamento que es de acá, que es la azatioprina. En el caso de la prednisona, aquí, bueno, vamos a empezar con dosis con 0.75 miligramos por kilogramo al día, pero aquí, este es en base a un tratamiento de un paciente de 70 años, ¿no? Pero aquí, como bien dijo la doctora, tenemos que tener cuidado porque aquí tenemos una paciente que es diabética. Entonces, vamos a tratar de buscar la dosis efectiva mínima e ir reduciéndola lo más pronto posible. Eh, bueno, como aquí, esta parte ya Cristian lo explicó incluso mucho mejor. El tratamiento se dividía en dos partes, ¿no? Una parte, una terapia de inducción a la remisión y una terapia de mantenimiento, ¿no? Aquí, como habíamos dicho, la ciclofosfamida más el corticoide, ¿no? Bueno, la dosis estándar es de 1 miligramo por kilogramo, pero podemos, por tratarse de la edad del paciente, podemos empezar por 0.75 miligramos por kilogramo al día, ¿no? Todo esto por un mes, si es posible menos, y de ahí ir reduciendo las dosis, ¿no? Gradualmente. Ahora, si el caso fuese muy grave, por decir, si tuviésemos, por decir, eh, una eh, una hemorragia alveolar muy evidente, podemos añadir, aparte de la prednisona, la metilprednisolona intravenosa en pulsos, ¿no? Esto añadido a la prednisona oral. Ahora, como bien se estaba mencionando que la paciente no había tolerado muy bien la ciclofosfamida, una buena alternativa es la rituximab, ¿no? Que bueno, es un anticuerpo monoclonal, ¿no? Que va a ser que actúa básicamente, es un antígeno del CD20, por lo tanto es algo que va a suprimir a los linfocitos B, ¿no? Porque es un agente de los linfocitos anti-B. Entonces esto va a ser vital porque como se ha revisado en la fisiopatología de la enfermedad, pues eran estos eran a nivel de los linfocitos B que eso se veía afectado, ¿no? Entonces, esta es una muy buena alternativa para el tratamiento. Ahora, en el caso de que si estuviésemos hablando de una paciente con un cuadro muy grave, como en el caso que mencionaba, ¿no? Que tiene una hemorragia alveolar, pues también se puede optar por la plasmaféresis, ¿no? Hasta en siete tiempos. Sí, hasta Oh, 7 veces. sí, hasta siete sesiones. eh, con o sin inmunoglobulinas de acuerdo al laboratorio que tenga la paciente, ¿no? También añadido pues al rituximab intravenoso. Bueno,
En cuanto a la terapia de mantenimiento, habíamos mencionado que la primera alternativa que se plantea es la azatioprina. Este es un análogo de las purinas, por lo tanto va a interferir en la síntesis del ADN, ¿no? Entonces, aquí la manera en la que va a actuar es inhibiendo la proliferación de los linfocitos C, ¿no? También muy importante en la vasculitis. Eh, Aquí, bueno, la dosis que se plantea es de 2 miligramos por kilogramo al día. Es esto por un periodo de hasta 10 meses, quizás un año, pero siempre buscando ir reduciendo las dosis, ¿no? De un tiempo oportuno. Como podemos ver acá, en este esquema se quedaron por 10 meses con una dosis de 1.5, de ahí fueron disminuyendo hasta a 1 miligramo y después 0.5 hasta poder por fin retirar el tratamiento, ¿no? Pero el tiempo de administración puede ser variable. Ahora, de acuerdo a las manifestaciones acompañantes de la vasculitis, pues también podemos elegir por otro tipo eh, de inmunosupresor acompañado para la terapia de mantenimiento, ¿no? Como puede ser el leflunomida, la rituximab también, si en caso no lo he llevado en esta etapa, o el metotrexato, ¿no? Y estos, en cualquiera de los dos, acompañados por la prednisona hasta poder retirarlo, ¿no? En cuanto a las reacciones adversas que se pueden presentar por los medicamentos, la más conocida pues es la reacción en la ciclofosfamida, ya que esta pues es bastante tóxico, ¿no? Entonces, siempre se habla de que la ciclofosfamida tiene un índice terapéutico bastante bajo, ¿no? Se tiene que tratar de buscar el equilibrio. Y entre las principales reacciones adversas que se pueden presentar es la pancitopenia, ¿no? Principalmente se manifiesta como trombocitopenia y la neutropenia, ¿no? Pero también es posible encontrarla con las otras líneas celulares disminuidas. Aquí la manifestación de toxicidad más resaltante que podemos encontrar es la cistitis hemorrágica. Eh, Muy importante para poder evitar esto es siempre mantener hidratado al paciente, muy hidratado durante la administración, si en caso se dieran, por ejemplo, la ciclofosfamida en bolos. Incluso se habla de hidratación simultánea, ¿no? Cuando se está aplicando la ciclofosfamida, ¿no? Además, por la naturaleza misma del medicamento, van a aumentar el riesgo de infecciones y de sangrado. Y además, bueno, la cistitis hemorrágica que mencionábamos era justamente porque este va a acumular muchos metabolitos tóxicos, ¿no? Que van a ser eliminados por la vía renal. Bueno, ese es posible encontrar. Otra de las reacciones medicamentosas más frecuentes son las reacciones gastrointestinales, ¿no? Más frecuente, las náuseas y vómitos, que muchas veces no se dan al instante del tratamiento, ¿no? Sino se pueden dar a las 3-4 semanas del tratamiento. Recordemos que la ciclofosfamida también se usa para tratamientos neoplásicos, o sea, para quimioterapias, ¿no? Entonces, estas reacciones gastrointestinales también son de las más comunes que se van a presentar, ¿no? Ahora, también se tiene que tener especial cuidado cuando se administra con la azatioprina. Este también estaba en el esquema de tratamiento de la vasculitis generalizada, ¿no? Por lo que hay que llevar un control en cuanto a esto, ¿no? Ya que, bueno, en conjuntos ambos pueden generar un efecto mielosupresor importante, ¿no? Que puede dejar muy expuesto al paciente. Eh, por lo demás, también pueden interactuar con otros fármacos de tipo quelantes y también de diuréticos tiacídicos, por lo que hay que evitarlos en caso la paciente llevase una medicación parecida, o sea, con medicamentos de este tipo. En el caso de la prednisona, bueno, sabemos muy bien los efectos de los glucocorticoides, ¿no? Estos, aparte de que tiene un efecto inmunosupresor importante, también me va a inducir a un importante riesgo cardiovascular, ¿no? Porque me puede inducir a la obesidad, la hiperglucemia, y especialmente si estamos hablando de una paciente diabética, ¿no? La hipertensión también que tenemos que cuidar en un paciente diabético, dislipidemias.
En una mujer mayor, sobre todo, puede haber afección ósea en tratamientos de largo plazo, ¿no? Como la osteonecrosis aséptica y la osteoporosis, ¿no? Por lo que tenemos que también tener cuidado en ese aspecto. Bueno, también está detallado que un paciente con tratamiento a largo plazo de prednisona puede desarrollar úlcera péptica, miopatías, arteriosclerosis e incluso cataratas. En el caso de la acetoprina, en el tratamiento del mantenimiento, ya habíamos hablado del efecto mielosupresor, pero eso también tiene un efecto ahorrador de esteroides que tenemos que evaluar si es que tuviese otro medicamento que tuviese un efecto parecido, ¿no? Y también las reacciones más comunes pues son las reacciones gastrointestinales, ¿no? Sobre todo en este caso la diarrea, náuseas y vómitos. Bueno, eso era todo, doctora. Ok, muchas gracias. Solamente para que no se, como que no se repita la respuesta de la 8 con la 9, en la 9 vamos a considerar mecanismos de acción de los medicamentos. En la 8 vamos a hacer todo el esquema terapéutico y en la 9 mecanismos de acción de los medicamentos. Y con respecto a la última pregunta, recuerden que les piden tres cosas, ¿verdad? Les piden eventos adversos, interacciones y también criterios de protección. La NEF ha señalado algunos de ellos, como por ejemplo en el caso de la ciclofosfamida con la cistitis hemorrágica y la importancia de hidratar al paciente antes y después de que reciba su pulso, es tal cual ella lo dice, ¿no? Se coloca hasta 1,5 litros de cloruro para hidratar al paciente por este peligro de cistitis hemorrágica. Y si es que, imagínense que es un paciente renal que no puede sobrehidratarse, se utiliza un medicamento que se llama Mesna. Y ese medicamento hace una protección a nivel de la vejiga para evitar que esta sustancia, como es la ciclofosfamida, sea tan tóxica a nivel vesical. Otro criterio, por ejemplo, que podemos tener respecto al seguimiento de la pancitopenia es solicitarles hemogramas seriados a estos pacientes. ¿Cómo nos damos cuenta de que está haciendo leucopenia? La única forma es haciendo el hemograma seriado. Generalmente el pico de acción de la ciclofosfamida ocurre en el día 15, entonces lo que se está indicado es solicitarle un hemograma y un examen de orina el día 15, posterior a la administración de la ciclofosfamida, y evaluarlo. Igual con los corticoides. ¿Cómo saben ustedes que su paciente está haciendo, por ejemplo, hipertensión o cataratas? Si bien es cierto, se lo va a manifestar en la clínica, pero todo paciente que recibe corticoides debería tener al menos controles de presión arterial, al menos controles de glucosa o evaluaciones de densitometría ósea para ver si se está presentando alguno de estos eventos adversos. Más o menos es a eso a lo que se refieren estas preguntas, ¿no? Para que sus respuestas sean más completas. Muy bien, los felicito. Ha sido una mañana interesante. Se han preparado para su exposición. ¿Tienen alguna duda respecto a este caso? Bueno, si no hay dudas, tienen para colgar su tarea. He modificado el horario de entrega. Tienen hasta hoy y mañana deberíamos hacer el tercer caso, que es el de artropatía por cristales, creo que es el que sigue. Y el domingo hacemos lupus para ya no atrasarnos. ¿Está bien? Está bien, doctora. Listo, no se olviden de subir sus tareas. Cuídense, que tengan buenos días. Doctora, el día de mañana, ¿a qué hora era la práctica? Yo le he puesto 6:30, pero no sé si pueden, pues, ¿no? Si pueden en otro horario me avisan. Yo tengo la mañana más o menos. 9, 10 y media. A las 9 ¿Ya? entonces, doctora. Listo. Cuídense. Gracias, hasta luego. Luego. Hasta mañana, doctora. Hasta mañana. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora, Hasta luego. gracias.